Buenos días, saludos a todos, espero se encuentren muy bien. Vamos a iniciar nuestra sesión de clase de hoy, miércoles 2 de febrero, para tratar el tema número 6 del programa de sistemas de contabilidad, para la sección número 2 de sistemas de contabilidad en la Universidad de Carabobo, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Pues bueno, continuamos en la revisión de los procesos o de los ciclos de transacciones que nos permiten tener una visión de la empresa como un sistema en el cual operan distintos subsistemas encargados de ejecutar las distintas operaciones o transacciones que se requieren para, entre todos esos procesos y entre todos esos subsistemas, cumplir con los objetivos organizacionales. Es decir, lograr lo que la entidad o lo que la empresa se plantea precisamente como empresa, ¿verdad? Porque hablar de empresa implica hablar de una cantidad de recursos, materiales, personas que están involucradas y que están orientadas hacia la consecución de un objetivo. Eso es una empresa, ¿verdad? Entonces, en el proceso que vamos a tratar hoy, que tiene que ver con el proceso de producción y el manejo de los inventarios, pues nos situamos en una empresa fundamentalmente visualizada como transformadora de materias primas en productos terminados, es decir, una empresa en la cual se ejecuta o se desarrolla un proceso de manufactura para transformar materias primas en productos terminados. Ustedes ya tienen noción de estos procesos debido a que todos están cursando o han cursado alguna de las materias de costos, y en esa asignatura pues ustedes se dedican a entender lo que es un proceso productivo a la luz de la estructura de costos de una empresa. Entonces hoy, con muchos de esos conocimientos que ustedes ya tienen y con las explicaciones que vamos a dar, pues vamos a entender un poco lo que es este proceso de transformación de productos de materias primas en productos terminados, ¿verdad? Evidentemente, en una empresa de manufactura, pues ocurren estos procesos. Sin embargo, no todas las empresas son manufactureras, ¿verdad? En empresas en las cuales hay, por ejemplo, compra y venta de mercancías, pues no vemos este proceso de manufactura, pero sí podemos ver el proceso de logística, el manejo de los almacenes. Y esta combinación que vamos a ver hoy, pues es lo que nos da el proceso de producción, almacén, inventario. Por eso, digamos que el proceso pudiera estar separado en dos partes, ¿verdad? Un proceso de producción que implica todo un proceso de planificación, mientras que el proceso de logística de almacenes, o sea, manejo de los inventarios, es aplicable no solo a empresas de manufactura, sino a empresas de cualquier tipo, ¿verdad? Incluso empresas prestadoras de servicios que puedan manejar insumos. Ese inventario de insumos se maneja a través de una logística de inventario o de almacenes. Hay un reporte por allí de Ricardo Camacaro que dice que no escucha. El resto de las personas está escuchando. Revisa, Ricardo, si es que no tienes activados los altavoces. ¿Alguien más tiene problemas con el audio? ¿Alguien más no escucha lo que estoy conversando? Vale. Continuamos entonces. Les recuerdo también que ustedes pueden intervenir en algún momento que requieran. Levantan su mano, activan el sonido y pueden hacer intervenciones. Esta clase no es solamente el profesor hablando, ustedes pueden participar, porque seguramente ustedes también tienen experiencias, muchos de ustedes han trabajado y quizás pues pudiéramos hacer aprendizaje colaborativo si ustedes nos cuentan sus experiencias. Entonces, bueno, para
revisar este tema, pues vamos a proceder a compartir pantalla y vamos a ver la presentación de PowerPoint. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, profesor. Gracias. Vale, entonces vamos a analizar el tema número 6, proceso de producción, almacén, inventarios. En este proceso de producción e inventario tenemos una primera etapa que sería la planificación, organización y ejecución y control de las actividades requeridas para fabricar o para producir bienes y servicios. Es decir, lo que se hace en una gerencia de planta o en una gerencia de manufactura, según sea llamada en la empresa, o sea, pues el nombre que se le haya dado en la empresa, pero es fundamentalmente trabajo del área de planta, que es donde se ejecutan estos procesos de manera, digamos, prácticamente completa, aunque hay, como ya ven, una primera etapa que es la planificación. No podemos producir si no se planifica. En función de esa planificación, entonces entran a formar parte de este proceso distintas unidades funcionales, por ejemplo, el área de ventas, ¿verdad? ¿Quién tiene contacto con el cliente? ¿Quién es el que sabe qué es lo que los clientes quieren? Pues la gente de ventas. Entonces, en este proceso de producción no podemos hacer otra cosa más que planificar considerando la información que tienen distintas unidades funcionales para poder cumplir con esos objetivos y poder satisfacer a los clientes, ¿verdad? Que es precisamente digamos, el fin último no solo de este proceso, sino de la empresa en su conjunto. O sea, trabajar de manera organizada para cumplir o para cubrir las necesidades y los requerimientos de los clientes. Leonardo, dígame. Profe, no se ve la pantalla que está compartiendo ahorita. Eh, Porque en Zoom, cuando usted cambia de pantalla, tiene que compartir la nueva pantalla que tiene abierta. pero ya va, estoy compartiendo pantalla. Déjeme dejar de compartir y vamos a ver. Avísenme porfa si ya lo pueden hacer, lo pueden ver. Sí, ya se puede ver, profesor. Ahora sí. Okay. Ahora sí se ve, profe. Vale, muy bien, gracias. Entonces, les decía pues que para poder producir bienes y servicios es importante planificar. ¿Planificar por qué? Bueno, porque es necesario y es, para poder tener un aprovechamiento de los recursos, el mejor aprovechamiento posible de los recursos, es decir, para ser eficientes y para ser eficaces, es decir, trabajar con eficiencia en el manejo de esos recursos, con criterios de economía, con criterios de que obtengamos el mayor provecho de esos recursos, pero que también estemos cumpliendo con los objetivos que primordialmente son los de servir y prestar un servicio y enviar a nuestros clientes productos de excelente calidad. Entonces,
allí se conjuga el que toda la organización esté trabajando en función de ese compromiso de cumplir con los clientes, dándole a esos clientes la mejor atención posible y brindándole bienes y servicios de excelente calidad. Entonces, es necesario planificar, organizar, ejecutar y controlar esas actividades. En el proceso de planificación interviene una serie de unidades funcionales a su vez, entre las cuales la principal, digamos, en términos de información, es el área de ventas, puesto que es allí donde se recogen las necesidades y los requerimientos de los clientes. Otras áreas, como por ejemplo, compras, logística, también son importantes en el proceso porque para poder fabricar, para poder poner en producción una orden de producción, pues es necesario contar con las materias primas, es necesario contar con los insumos, con los servicios que se requieren a su vez para que la empresa pueda poner, digamos, o activar todos esos procesos. Por supuesto, también entra la gente de recursos humanos porque necesitamos gente para poder llevar a cabo esos procesos. Entonces, es toda una cantidad de personas que desde distintas unidades funcionales en la empresa están integrados para pues, poner a su servicio todo lo necesario para que los clientes reciban finalmente un producto. Y ese producto pues es lo que la empresa fabrica, lo que la empresa transforma a partir de las materias primas. Entonces aquí hay digamos, unos puntos importantes en términos de los objetivos que se plantea este proceso. En principio, proporcionar un máximo de servicio al cliente, lo hemos venido hablando. O sea, darle al cliente el mejor servicio posible. Lograr un flujo continuo y equilibrado de la producción. Es decir, que fabricamos en función de lo que los clientes nos piden, fabricamos las cantidades necesarias y suficientes para cubrir esos flujos y no pues para tener inventarios ociosos, porque eso también es pérdida. Yo puedo tener entonces materiales o bienes fabricados y que pueden estar cercanos a fecha de vencimiento, por lo tanto caen en obsolescencia, pueden estar sometidos o expuestos a manipulación inadecuada y eso puede generar pérdidas. Por lo tanto, nosotros debemos trabajar con una filosofía de mantener pues, las cantidades necesarias para que el flujo de despachos nunca se interrumpa, pero a su vez sean cantidades que no excedan las necesarias para evitar también pérdidas en este proceso. Es decir, que debemos procurar reducir lo que son los trabajos de proceso y servir de base todo esto para tener una estructura o un sistema de costos apropiado. Por eso les decía yo a ustedes que este proceso no es ajeno, ya que ustedes han visto o están viendo en distintos niveles la asignatura de costos, y en costos pues ustedes tienen noción de todos estos procesos. El proceso de producción, el proceso de fabricación es la base para nosotros desarrollar una estructura para el sistema de costos. Es decir, ¿de qué manera nosotros vamos a calcular los costos? Bueno, evidentemente teniendo muy claro lo que es el proceso de fabricación, sus etapas y de qué manera en esas distintas etapas del proceso se incorporan los materiales, se incorpora la mano de obra, se incorporan los distintos costos indirectos, es decir, toda esa estructura, todo ese proceso de fabricación nos permite a nosotros diseñar la manera como van a ser asignados los costos en el proceso de fabricación. Como funciones específicas de este proceso, conseguimos la planificación de materias primas, es decir, desde la compra. Necesito determinar qué cantidades de materia prima necesitamos para poder tener y a su vez garantizar ese flujo continuo de producción, es decir, que no nos quedemos o que no nos paremos
porque tenemos escasez de materia prima, porque no contamos con las materias primas necesarias. Es decir, que si yo trabajo con materias primas importadas y el tiempo de despacho y de contar con esas materias primas en el país toma 2 o 3 meses, pues yo debo considerar que debo cubrir existencias. ¿Para qué? Para que tengamos materias primas que me cubran esos tiempos, ¿verdad? Es decir, que la planificación de las compras de las materias primas debe hacerse de una manera muy consciente, ¿verdad? Tomando en cuenta la manera en la cual esa producción tiene que ser puesta en manos de los clientes. Entonces, las compras de materias primas, sobre todo cuando se trata de materias primas importadas, que ya sabemos, ¿verdad?, que dependemos de un proceso de despacho de un cliente, de un proveedor afuera, de una travesía de esas materias primas, bien sea por aire o por mar o por tierra, según sea el país de origen, el proceso de nacionalización de esas mercancías y finalmente contar con esas mercancías o esas materias primas en la sede de la empresa, pues tiene que considerarse para que podamos entonces contar con ese flujo de materias primas necesarias. Importante entonces planificar ese proceso de compras y disponibilidad de la materia prima. También es importante planificar la producción, ya habíamos hablado de eso un poquito, o sea, ya había hecho el comentario. Para planificar la producción es importante tener información, es decir, necesitamos saber qué es lo que quieren los clientes, porque si los clientes quieren tal producto, no podemos fabricar otro. Es decir, que debemos conocer esas necesidades, esos requerimientos de los clientes, y en eso la información que suministra el área de ventas, de mercadeo, es fundamental porque es el contacto directo con esos clientes. Por supuesto, es importantísimo el control de los inventarios, bien por saber las cantidades de materias primas con las que contamos, cómo esas materias primas van a ser despachadas hacia el área de producción, y por supuesto, una vez fabricados los productos, esos productos nuevamente en almacén, pero ya ahora de productos terminados, entonces tengamos el adecuado manejo de esos inventarios en las distintas locaciones. Como sabemos, ¿verdad?, los principales inventarios que están involucrados acá sería el inventario de materias primas, es decir, el inventario de todos los materiales con los cuales fabricamos el producto, el inventario de proceso, que sería todo lo que está en proceso de fabricación a través de órdenes de producción, y el proceso, perdón, los productos terminados que ya están o serían los disponibles para la venta una vez hayan sido autorizados por la unidad de calidad, es decir, por el área de aseguramiento o control de la calidad, para indicar que ya están aptos para ser vendidos. Es decir, que allí en esta función específica es también importante el control de la calidad o el aseguramiento de la calidad, puesto que a través de estos procesos es que damos garantía de que el producto está apto para ser puesto en manos del cliente. Por acá podemos ver un cuadro en donde observamos las funciones específicas, de qué manera se documentan y cómo están vinculados a otros procesos. En el caso de la planificación de la producción, pues lo ideal es tener o contar con un presupuesto de producción. El presupuesto de producción se hace en función de unos requerimientos de venta. Y nosotros, bueno, quizás en Venezuela a veces es un poco complicado explicar estas cosas, pero ya que Venezuela es un caso como muy atípico y la continuidad de la operación de las empresas está pues bastante comprometida muchas veces. Entonces, hablar de que podemos contar con un presupuesto de producción o que podemos estructurar todas estas cosas, a veces se cuesta arriba. Sin embargo, pues en función de esas necesidades y esos requerimientos de los clientes, se hacen estimados, y esos estimados son los que nos permiten planificar la producción. ¿Para qué o con qué otros procesos estamos conectados? Bueno, el proceso de ventas, por supuesto, porque ya hemos dicho
que de esta información de las ventas y de las necesidades de los clientes es que nosotros nos vamos a nutrir fundamentalmente para poder decir, bueno, ¿cuánto tengo que producir? Tal cliente me pide tanta cantidad de producto, tal cliente tanta y tal cliente tanta, pues bueno, en función de lo que esos clientes me están pidiendo, yo voy a fabricar pues para cubrir esas necesidades de los clientes y pues contar con algún inventario que me permita pues cubrir eventualidades, ¿verdad? Entonces es importantísima la información que viene de ventas. Hablábamos de logística y de compras, ¿verdad? Porque a través del manejo de los inventarios, es decir, conociendo cuánto tenemos nosotros en inventario de productos terminados y cuánto es lo que los clientes me están pidiendo, entonces yo tengo que determinar qué es lo que realmente tengo que producir o qué tengo que producir para cubrir las necesidades de los clientes y qué tengo que producir para contar con un inventario más o menos razonable que me permita cubrir la posibilidad de ventas que puedan estar fuera, digamos, de lo que ese presupuesto inicial nosotros pues diseñamos. Proceso de compras, por supuesto, porque ya hemos dicho, necesito tener muy bien afinados los procesos de compra de materias primas, sobre todo si son materias primas importadas, porque ya hay que considerar para esto los tiempos de respuesta del proveedor, de modo tal de que tengamos también justo a tiempo, según lo requerido, las materias primas en planta. Por supuesto que necesitamos contar con el personal que se requiera para atender los procesos de producción, la propiedad, planta y equipo, es decir, con todo lo que es el mantenimiento de los equipos y la disponibilidad de equipos de fabricación, de transporte y de todo esto, ¿verdad? Y por supuesto con tesorería, porque a través de la tesorería es que vamos a generar los pagos necesarios a todo este personal, la compra, los procesos logísticos, es decir, saber que contamos con los recursos necesarios para poder cubrir estas necesidades de producción. Luego que ha sido planificada la producción, pues generalmente esa planificación se hace en base a reuniones. Les comento un poco la experiencia acá en la empresa en la que yo trabajo. Nosotros fabricamos envases y tapas de plástico. Entonces, acá, según los pedidos de los clientes que se reciben, nosotros planificamos la producción y también, pues, de acuerdo con la experiencia de ventas de meses anteriores, más o menos tenemos unos mínimos de inventario que deberíamos tener para poder cumplir con los clientes que pudieran llegar, digamos, fuera de los clientes, por ponerle un nombre, recurrentes, ¿verdad? Nosotros tenemos clientes que todos los meses nos piden una cantidad determinada de productos y esos productos entonces son fabricados contra ese pedido de ese cliente. Sin embargo, hay otros productos que nosotros tenemos un stock y en base a ese stock atendemos órdenes de compra o pedidos que pueden llegar de manera, digamos, aislada. Entonces, el área de ventas, el área de producción, el área de mantenimiento, el área de personal, logística, se reúnen, ¿verdad? Tesorería, normalmente se reúnen. ¿Para qué? Para planificar cómo va a ser la fabricación del mes siguiente. Generalmente nosotros hacemos una reunión global para planificar la producción de un mes, pero también hacemos reuniones semanales para ir haciendo ajustes o seguimientos según las necesidades que se van cubriendo o los distintos cambios que pudieran llegar, ¿verdad? Recordemos que no estamos trabajando sobre una base estática, sino que los clientes pueden requerir y esos requerimientos tienen que ser atendidos. Entonces es algo que es bastante cambiante, por lo tanto tiene que ser constantemente revisado. Es decir, que una reunión puede ser requerida o también pues, contactos diarios incluso pueden ser requeridos para hacer ajustes en esos procesos que se planifican. Pero lo ideal es saber entonces, bueno, en líneas generales, qué requerimos, con qué contamos y de qué manera vamos a hacer esa planificación, ¿verdad? Porque entonces de esa manera nosotros decimos, bueno, vamos a tener la planta
vamos a tener tal y tal máquina encendida durante tanto tiempo, vamos a necesitar tantas personas que van a rotar de tal manera. Por lo tanto, están quedando 10 minutos para esta reunión. Luego que termine o estemos cercanos a terminar, pues pasamos a la otra sesión, a la otra reunión. Les decía entonces que ese proceso de planificación es cambiante, sobre todo en estos tiempos en los cuales, pues bueno, sobre todo en Venezuela, pues es a veces muy complejo, ya les decía, planificar. Por ejemplo, planificamos producir una cantidad de producto en determinado tiempo, pero de repente no contamos con que hay interrupciones de electricidad y esa electricidad no nos deja, esa falla eléctrica no nos deja cumplir con el tiempo. Entonces, cuando se planifica, es necesario también contar con eso, digamos, con esa experiencia de poder decir, bueno, pensamos que podemos fabricar este producto, de tener lista esta orden en 4 días, pero de repente decimos, mira, hay que poner un día más de holgura por si contamos con interrupciones eléctricas. Es decir, es necesario ser abierto y estar pendiente de todos esos elementos que pueden estar afectando la consecución del objetivo. Luego entonces que esa planificación ha sido hecha, en base a esa planificación, entonces se programan las órdenes de producción, la famosa OP, que ya ustedes deben conocer por el tema de costos, ¿verdad? Una OP es la orden de producción. Y entonces hacemos una orden de producción para cada producto, según la cantidad de ese producto que vayamos a fabricar, en qué tiempo va a ser fabricado, y para todo eso, pues entonces entra la agente de costos, la unidad de costos dentro del área de administración, contabilidad, tesorería. Pues generalmente tenemos una unidad de costos en la cual pues hacemos esos procesos, es decir, colocamos las órdenes de producción, que es un documento que ya pone da el play o el go para que la gente de planta comience a fabricar. Entonces, se programan las órdenes de producción, se colocan esas órdenes de producción y en base a esas órdenes de producción, pues tenemos que desarrollar o poner en uso las listas de materiales, las listas de operaciones, que son, pues bueno, parte de esa OP. Esa orden de producción requiere, digamos, es una especie de receta. En esa receta tenemos que ir incorporando, ¿verdad? En la medida en la cual se van fabricando los productos, los materiales que se van usando, la materia prima, ¿verdad? Los costos de mano de obra directa que se van incorporando y los costos indirectos de fabricación. Todo eso en base a una receta previa, ¿verdad? Una especificación. En el caso nuestro, ¿verdad? Nuestro producto, que son envases y tapas de plástico, vuelvo a comentarles, bueno, cada envase tiene un peso estimado. Entonces, en base a ese peso estimado, si yo voy, digamos, un peso dentro de la especificación, ¿verdad? Entonces, nosotros decimos, bueno, si vamos a fabricar tanta cantidad de productos, necesitamos tantos kilos de materia prima. Y en base a esos kilos de materia prima, pues también va asociado el colorante que lleva el envase, si lleva colorante o el pigmento. Y determinamos, bueno, para fabricar tanta cantidad de productos necesitamos tantas paletas, necesitamos tantos separadores, tantos marcos para las paletas, necesitamos tanta cantidad de stretch o de película plástica para poder empacar las paletas, necesitamos tanto fleje. Es decir, tenemos o hacemos, ¿verdad?, toda una proyección mediante esa lista de materiales para determinar, bueno, necesito tanta cantidad de productos para fabricar
tanta cantidad de materia prima e insumos para fabricar tanta cantidad de productos. Necesitamos tantos días, necesitamos tantas máquinas, necesitamos tantas personas. Y eso es parte de esas órdenes de producción. Luego vamos a la etapa de fabricación del producto. Y esa fabricación del producto implica entonces el control de la materia prima, el control de la mano de obra y el control de los elementos o distintos costos de fabricación que son incorporados, ¿verdad? Los costos indirectos. Aquí, pues, dependiendo de cada empresa, ese proceso de fabricación pues es distinto, por supuesto. Incluso entre distintas empresas, empresas diferentes que hagan lo mismo, el mismo producto, pueden haber distintas o pueden haber diferencias. ¿Por qué? Bueno, porque depende de la tecnología con la cual se trabaje, dependiendo de la estructura de la empresa, pues el proceso puede variar. Entonces, aquí, pues cada proceso productivo es diferente. Y en base a eso, la fabricación del producto. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros fabricamos envases y tapas de plástico. Los envases se hacen por soplado, es decir, hacemos o tenemos máquinas sopladoras en las cuales la resina, que es la materia prima, se somete a un proceso de calentamiento, se derrite, se pasa por por un dosificador, se forma una manga y esa manga de plástico entonces se hace o se sopla, es decir, se pasa, se llena de aire como soplar un globo. Ese plástico derretido se adhiere a las paredes del molde y se forma el envase. En ese mismo momento se enfría el molde con agua helada y se pasa, ya se le da consistencia al envase, se pasa por una cortadora, se cortan los excesos de material y ya el envase está formado. Entonces, ese es un proceso, no es una línea. Nosotros tenemos una línea de producción que sería soplado para los envases y una línea de producción que sería inyección para las tapas. Las tapas se hacen por inyección, es decir, se inyecta una cantidad de resina derretida en un molde y ese molde pues se llena y digamos como que como decir, hacer en una cubeta de hielo, ¿verdad? Echar agua para que se forme el cubo de hielo. Aquí se echa resina derretida dentro de un molde, o se vierte dentro de un molde, se enfría ese molde, se forma la tapa y la tapa sale, ¿verdad? Entonces, son dos procesos distintos, son dos líneas distintas, y entonces trabajamos envases y tapas, envases por soplado y tapas por inyección. Y en cada proceso, ¿verdad? O cada proceso es diferente. Pero para cada proceso se requiere gente, para cada proceso se requieren máquinas, para cada proceso se hacen distintas etapas o se cubren distintas etapas. Desde pues preparar el material, dosificar la cantidad de pigmento si es necesario el pigmento, alimentar las máquinas con ese material y poner esas máquinas a producir, ¿verdad? Entonces, para eso se necesitan unas distintas hojas o formatos como la requisición de los materiales, las tarjetas de tiempo para controlar el tiempo que esté involucrado el personal, las tareas, boletas de herramientas o asignación de herramientas si es necesario, las fichas de identificación de los productos, registrar el consumo de los materiales, registrar la cantidad de mano de obra que está involucrada y pues todo eso va o toca a los procesos de logística, de personal, propiedad, planta y equipo. ¿Okay? Voy a cerrar esta reunión porque ya nos queda apenas un minuto. Por lo tanto, entonces vamos a dejar de compartir, finalizamos y nos vamos a la otra sesión.